El podcast Efecto Motivacional, todo tiene que ver con todo, es una increíble fuente de inspiración y motivación para aquellos que buscan mejorar su vida y alcanzar el éxito en todas sus facetas. En cada episodio, el anfitrión profundiza en el concepto del efecto motivacional y cómo esto puede influir en todos los aspectos de nuestra vida. Explora la idea de que cada acción que tomamos, ya sea en nuestra carrera, relaciones, salud o bienestar emocional, tiene un impacto en todas las demás áreas de nuestra vida. Con una combinación de historias reales, entrevistas a expertos en diferentes campos y consejos prácticos, el podcast guía a los oyentes a descubrir cómo maximizar su motivación y su potencial en todas las áreas de su vida. A través de diferentes ejemplos y experiencias, se explora la importancia de establecer metas claras, mantener una mentalidad positiva y buscar constantemente oportunidades de crecimiento y mejora personal. Además, el podcast también aborda temas como la gestión del tiempo, el manejo del estrés, la superación de obstáculos y la creación de hábitos positivos que impulsen el éxito y la felicidad a largo plazo. En resumen, Efecto Motivacional, todo tiene que ver con todo, es un podcast que invita a sus oyentes a explorar el poder de la motivación y cómo este efecto puede transformar todas las áreas de sus vidas. Es una fuente de inspiración constante y una guía práctica para alcanzar metas y lograr un equilibrio integral. Ante la producción y el espacio y ante el micrófono, quien les habla, Mafel Leo. Damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en su cita semanal de todos los jueves. Hoy es un episodio distinto al acostumbrado de toda la semana, de todos los jueves, ya que hoy estaremos tomando una nueva sección acá en el programa que tiene que ver con la historia. Sí, vamos a tener un jueves al mes donde estaremos tocando los temas que tuvieron relevancia en la historia internacional y también en Venezuela. El día de hoy, jueves 20 de julio, surgieron muchos actos internacionales en lo que fueron la época de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estaremos hablando como tema principal sobre la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto bélico más importante del siglo XX entre los años 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, las potencias del eje con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros países. Desde el comienzo de la guerra con la supuesta invasión de Polonia y las posteriores guerras que la llamaron relámpagos, desarrolladas por los nazis, hasta el día de la victoria tuvieron lugar varias batallas como relevancia, como la de Dunkerque, Stalingrado, la de Berlín, así como los asesinatos masivos del Holocausto o el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que fue una de las tragedias mundiales que tuvieron más renombre en la era internacional de la Segunda Guerra Mundial, que fue causada por Estados Unidos a lo que era Japón. En la pérdida humana que tuvo la Segunda Guerra Mundial, que fueron 6 años, se calcula entre 50 y 70 millones de personas al tiempo. Imagínate, 50 o 70 millones de personas que murieron en esos 6 años en distintos países de Europa y también de Asia. Al tiempo que el viejo continente quedó dividido en dos bloques antagónicos, hoy vamos a descubrir cómo la mayor alianza militar de la historia fue capaz de frenar el descenso del nazismo y del fascismo. Y aprenderemos historias sobre personajes relevantes que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, como lo fueron dos personajes muy importantes, uno de Austria y uno de Polonia, que fueron ángeles o héroes de la Segunda Guerra Mundial. De eso estaremos hablando hoy también. Hoy también tuvo un hecho muy importante, que fue en el año 1944, un 20 de julio, un día de hoy, porque fue el primer complot que hicieron entre Estados Unidos, alianzas entre Japón y Rusia, para tumbar a Hitler. Sí, fue el complot o conocido como la guerra, que fue un atentado que tuvieron orquestado
algunos miembros militares de Estados Unidos. Fue fallido, sin embargo fue algo relevante en lo que era la guerra mundial para tumbar a Hitler. Bueno, eso es lo que estaremos hablando hoy. También tocaremos el tema de la mujer, ya que el día de ayer, 19 de julio, pero del año 1848, tuvo una importancia después de la independencia de Venezuela y algunas independencias en Latinoamérica, incluso la de Estados Unidos, porque fue la primera convención que se hizo para los derechos de la mujer. Imagínate, en 1848. Eso dio pie muy importante también porque fueron momentos revelantes o de gran importancia que tuvieron la participación se vio convocada la participación femenina, que fue la convención de Seneca Falls o la reunión histórica. Eso fue en New York. Fue la primera convención de los derechos de la mujer en la historia de los Estados Unidos y se centró en la igualdad de los derechos para las mujeres, incluyendo el derecho al voto. Imagínense, antes no votaba la mujer. Eso también en Latinoamérica hablamos no hace mucho, que tuvo el primer país latinoamericano, que fue Uruguay, que tuvo ese primer derecho de la mujer al voto. Luego se unieron varios países en Latinoamérica. La convención fue organizada por Elizabeth y Lucrecia, dos líderes del movimiento de los derechos de la mujer. En la convención se presentó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, que se inspiró en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y exigía la igualdad de derechos para las mujeres en la sociedad. La convención fue un momento clave en la lucha por los derechos de la mujer y sentó las bases para el movimiento sufragista que se desarrollaría en las décadas siguientes, aunque todavía quedaba mucho por hacer para lograr la igualdad de derechos para las mujeres. La convención de Seneca Falls fue un paso importante en esa dirección. Si hablábamos también hace días lo que eran los derechos de la mujer, como ejercieron su derecho al primer voto. Pues Uruguay fue el sufragio femenino establecido en 1917, convirtiéndose en el primer país de América Latina y el sexto en el mundo en otorgar el derecho al voto de las mujeres. Esta decisión fue posible gracias a los esfuerzos de los líderes del movimiento sufragista, obviamente mujeres como fueron Paulina y María, quienes lucharon incansablemente por la igualdad de derechos políticos. Tras varias décadas de luchas, se logró la aprobación también de una ley que otorgó a las mujeres uruguayas el derecho al voto y ser elegidas en las elecciones nacionales. En estas elecciones generales de 1927, las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez en la historia del país. En Venezuela, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en el año 1946. Fue un proceso más tardío en comparación con Uruguay, pero igualmente significativo. A través de la presión y la lucha constante de diversas organizaciones de mujeres, se consiguió reformar la Constitución para establecer el sufragio universal, incluyendo a las mujeres. Finalmente, en las elecciones del 18 de octubre del año 1947, las mujeres venezolanas pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez. La nueva Constitución de Venezuela, que fue aprobada el 5 de julio de 1947, donde se le da rango constitucional al voto femenino, y es el 14 de diciembre de 1947, donde por primera vez en Venezuela hacen una elección presidencial y votan las mujeres. El sufragio femenino como derecho humano universal y la legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de los Derechos Humanos en 1948. Imagínate, casi 100 años después del año 1848, cuando hicieron la primera convención en New York. Así aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21. Estos hitos en la historia del sufragio femenino en América del Sur marcan importantes avances en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y sentaron las bases futuras para conquistar en los términos de igualdad del género en la región. Estos son los temas que estaremos abordando el día de hoy, como son los derechos de la mujer y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, volvemos de ese corte musical con una canción muy bonita también que habla sobre la guerra. Ese es Carlos Rivera, un mexicano, para tomar en serio, ¿no?, aquellos conflictos que se vivieron en la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y también no hace mucho lo que vivió
Rusia y Ucrania. Y bueno, lo que seguimos viviendo a nivel mundial, lo que es una guerra no convencional. Pero aquí, como somos programas de motivación y todo tiene que ver con todo, aquí solo hablamos de las cosas positivas y rescatamos las cosas buenas, aunque sí hubieron millones de muertos y cosas malas. Aquí rescatamos a los héroes o ángeles, como le llamaban en esa época del año 1944 y 1945, como fue el caso de Oskar. Oskar Schindler dio nombre propio a la cara más humana de la Segunda Guerra Mundial. Lejos de los campos de la batalla, libró una guerra personal para salvar a más de 1 millar de personas de una muerte segura, aprovechando sus contactos en las altas esferas del nazismo, ya que Oskar era nazi, ¿sí? Él apoyaba a lo que era Hitler y seguía sus proyectos, seguía su historia y vivía de lo que era el nazismo en esa época. Casi 60 años después de que Israel le otorgara la distinción de justo entre las naciones, la historia y la personalidad de Oskar siguió siendo objeto de debate, ya que su batalla para liberar a sus trabajadores judíos de la muerte, que le costó la ruina económica, choca irremediablemente con su pasado al servicio de los nazis, con quienes colaboró para la anexión de los Sudetes y la invasión de Polonia. Con ellos mantuvo una relación pragmática para conseguir sus objetivos, ya fueran por interés propio o por interés de otros. Al servicio secreto de Führer, que es Adolf Hitler, Oskar nació el 28 de abril de 1908 en Moravia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Oskar demostró desde joven ser un hombre práctico. Después de graduarse en un instituto técnico a los 16 años, en su juventud realizó una gran variedad de trabajos: vendedor de maquinaria agrícola, mecánico, granjero y director de autoescuela, entre otros. Fue uno de estos empleados donde conoció a su esposa, Emily Pels, hija de un ganadero para que en aquel entonces Oskar trabajaba, y se casaron en el año 1928. La familia de Oskar, incluyendo su mujer, formaban parte de los grupos de habla alemana que tras la Primera Guerra Mundial habían sido integrados en los países de nueva creación, en los Sudetes, la región de Checoslovaquia, y la que vivían el sentimiento nacionalista partidario de la anexión a Alemania. Se había hecho fuerte tras el descenso de Hitler al poder en enero de 1933. Recuerden que Hitler llegó al poder de Alemania en el año 1933. En 1935, Oskar solicitó su afiliación al partido alemán de los Sudetes, en la órbita del partido nazi. Nunca dejó constancia de sus motivaciones, pero basándose en su carácter, sus biógrafos tienden a interpretarlo como una decisión práctica. Aquella fuerza se encontraba en pleno ascenso y formó parte de él, facilitaba contactos y trabajo. Por eso es que se dice que él era de los nazis. Y fue así su motivación la que aceleró en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Durante más de 2 años trabajó como espía, el servicio de inteligencia alemana, al que en teoría no se le permitía operar. Sus trabajos consistían en reunir información sobre las infraestructuras y el ejército de Checoslovaquia en vista a la futura invasión nazi al país. Pero en julio de 1938 fue descubierto, encarcelado y sentenciado a muerte. Solo se salvó gracias a que en septiembre del año 1938 se firmaron los acuerdos de Múnich, que además de la anexión de los Sudetes al Tercer Reich, preveían la liberación de prisioneros alemanes en el dicho país. Durante 2 años seguidos, trabajando para esa comisión, contribuyendo a las formas notables de reunir información sobre las infraestructuras de Polonia, tal y como lo había hecho en Checoslovaquia, le facilitaron la invasión al país del año 1939. Es decir, que Oskar fue uno de los participantes principales para que los nazis, con Adolf Hitler, intervinieran Polonia en el año 1939 y dieran comienzo a lo que fue el hecho bélico más importante del mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Así fue como pasó de espía
a empresario, ya que tras la invasión, Oscar se instaló en Cracovia, donde emprendió una doble carrera. Por un lado, era propietario de una fábrica de esmalte, que de esa es donde vamos a hacer énfasis, porque de allí fue donde marcó precedente como héroe o ángel de la Segunda Guerra Mundial. También hacía trabajos donde participaba en el mercado negro. Él tenía dos ocupaciones que resultaban estar muy conectadas entre sí. Por un lado, la fábrica había pertenecido a un consorcio propiedad de judíos que se había declarado en bancarrota. Recordemos también que la Segunda Guerra Mundial se da porque Hitler quiere acabar con todas las personas judías de Europa y del mundo. Entonces es donde ahí Oscar, quien decidió conservar a los trabajadores judíos bajo la ocupación nazi, cobraba un salario muy bajo fijado por la ley. Como tantas otras cosas, hasta aquel momento se trató de una decisión práctica destinada a minimizar los costos, al menos así fue al principio, porque usaban la mano de obra de los judíos para hacer distintas cosas en Alemania, en Austria, en Polonia y en varios países de Europa, para que no le saliera tanto el coste a lo que era el gobierno de Hitler en ese momento. Con el tiempo, Oscar empezó a ser consciente de la oscura realidad sobre el nazismo, es decir, se da cuenta de lo que realmente es el nazismo para el mundo. Entonces lo había ignorado, y es en agosto de 1940 cuando el gobernador general de Polonia emitió la orden de desplazar a todos los habitantes judíos a campos de concentración, lo llamado del Holocausto, excepto aquellos que fueran empleados en industrias que contribuyeran a la economía de la guerra, como era el caso de la familia Emalia, que era lo de la fábrica que hablamos al principio, que producía, entre otras cosas, los casquetes para la munición, usando sus contactos en las altas esferas militares. Oscar consiguió una vez tras otra la excepción para sus trabajadores. Es decir, él, a través de esa fábrica y el poder que tenían los nazis, porque recuerden que era espía, él decide apoyar a todos los trabajadores judíos para que no se los lleven a los campos de concentraciones, y así evita la muerte de millones de judíos en esa época, que para ese campo de concentración que tenían allí en ese país eran del 3.3 millones de personas, quedando así solo 200.000 personas vivas. Y es allí donde la famosa lista que en 1933 dio nombre a la película de Steven Spielberg, que es conocida también el caso de Oscar. Esto fue una película que dieron en 1993, y es gracias a esa información proporcionada por Marcel, un miembro de la policía de orígenes judíos. Fue gracias a esa declaración, como prueba de su implicación y capacidad de convicción, fue vista la que recibió en 1944 por parte de Amon, el temible carnicero de Cracovia, que dirigía con un puño de guerra el campo de exterminio de Plaszow, que es el campo del Holocausto que le estaba hablando. En las cercanías de la ciudad quería desplazar todas las fábricas de guerras al interior del campo, pero Oscar lo convenció para que permitiera construir su propio subcampo en los terrenos de la fábrica, consiguiendo incluso trasladar a varios centenares de trabajadores judíos de otras factorías cercanas. Esto salvó del reinado de terror de aquel militar nazista, tristemente conocido por su afición a las ejecuciones arbitrarias. Y así es como Oscar se convierte en héroe después de ser nazi y salvar centenares de vidas, contribuyendo con la fábrica que tenía, porque pasa de espía a empresario. Y aunque gracias a eso cae en la bancarrota, porque se dieron cuenta los judíos y lo persiguieron por todo el mundo, él tuvo que dejar a su esposa, a sus hijos, e irse a refugiar a Argentina. Imagínate todo lo que vivió Oscar, pero se dio cuenta de todo lo que era el nazismo para aquella época y decide apoyar a los judíos. Y es así como volvemos al principio de esta historia, donde Israel le da la máxima condecoración después de 60 años, le otorga la distinción de justo entre las naciones. Y es así como en Israel le crean un árbol con una placa donde esparcen sus cenizas, porque murió joven en el año 1978. Y es así como la historia de Oscar va a ser conocida a nivel mundial gracias a la lista que hablamos y a la película que hicieron.
Así es como se convirtió en héroe. Seguimos en el tema de hoy, el tema de los derechos de la mujer y los hechos históricos que estuvieron presentes en la Segunda Guerra Mundial, como fueron los personajes más sobresalientes de aquel hecho. Vamos a tocar ahorita por encima uno de los casos más conocidos de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de Ana Frank y su diario. Se dicen que los que la trataron la describieron siempre sonriendo, con intereses por la vida, con ímpetu por vivirla. Dicen que miraba con ojos expresivos, que era vivaracha y que su pelo negro rizado era una vendaval de travesuras. Se conserva una foto en la colección de la Fundación de Ana Frank, allá en Ámsterdam, en la que se le ve sentada en su pupitre. Es el último año de la escuela primaria. Mira directamente a la cámara, y sonríe. ¿Cómo no? Sonríe mientras sujeta un lapicero como si se escribiera seguro. Que Ana estaba encantada con esta fotografía. Ella soñaba con ser escritora y periodista. Esto fue un caso muy importante, la historia de Ana Frank, ya que ella en su diario, para los que no sepan, ella a los 13 años le regalan un diario. Y es así como ella empieza a escribir su historia, la de sus familiares y amigos. Y es que ellos eran una familia de judíos. Y a su hermana Margot, en aquella época le dieron una citación para que se alistara a lo que era el campo de los nazis. Y como ella obviamente era judía, no podía asistir. Así que sus padres, con miedo a que la fueran a reclutar y la fueran a exterminar, decidieron mudarse y decirle a los vecinos que se iban del país. Pero no era así, ya que su papá, Otto Frank, tenía ya un plan orquestado con muchos trabajadores de su fábrica, y es que construyó un albergue, por llamarlo así, en la parte trasera de la fábrica, donde se refugiaron durante 2 años de los ataques de los nazis. Allí enfrentaron ataques de bombardeo, de bombas, entre otras cosas. También la policía que tocaba y revisaba los lugares. Ella cuenta en su diario muchas cosas que tuvo que pasar durante esa época de la Segunda Guerra Mundial, que es que cuando visitaban los compradores o algunos visitantes la fábrica de su papá, ellos tenían que quedarse por horas encerrados en silencio, sin ni siquiera asistir al baño. Es decir, no podían bajar ni siquiera la palanca del inodoro, porque ese ruido llegaría afuera, a la parte exterior, y se darían cuenta que allí había gente y los llevarían a los campos de exterminio. Pues después de 2 años, lamentablemente, unos dicen o cuentan las historias que los delataron y los llevaron al campo de holocausto. Así fueron separados sus familiares, lo que es su mamá, su hermana y su papá. Ellas tres, fueron a un campo y su papá fue a otro campo. Pues lamentablemente ellas 3 murieron y el único sobreviviente fue el señor Otto Frank, padre de Ana Frank. Allí él se da cuenta, ya que una de las trabajadoras aliadas, que era la que le ayudaban a conseguir la comida y las cosas que necesitaban para el día a día en aquel refugio en la parte trasera de la fábrica, se da cuenta de los diarios y cuadernos que escribía Ana en aquella época, cuando tenía de 13 a 15 años. Imagínate, una niña de 13 años escribiendo las cosas y las barbaridades que tenían que vivir en aquel entonces. Es allí donde Frank decide publicar el diario de Ana. Obviamente no lo publica todo escrito, porque algunas de las páginas o algunos de los libros donde ella escribió se perdió, y así es cuando decide dar a conocer el diario de Ana Frank, que es conocido a nivel mundial, tiene millones y millones de copias vendidas, y esa es una de las historias más conocidas de la Segunda Guerra Mundial. También hay otra historia conocida que es similar a la de Oscar. Sí, es de una mujer de Polonia que a los 29 años de edad decide servir, ¿sí?, tipo ONG, ayudar a lo que eran los campos de exterminios que tenían en Polonia para aquella época. Ese campo fue el segundo con más muertos en aquella época. El primero fue
el campo de Auschwitz, que es el más conocido, que es donde allí tuvo Ana Frank. Pues Rena, ella de 29 años de edad, tuvo que firmar ante la fiscalía de aquel entonces, el gobierno de Polonia, para que le dieran permiso de asistir y ayudar a las personas que estaban en ese campo de concentración o exterminio en aquella época. Al igual que el del caso de Oscar, tenía 3.3 millones de habitantes judíos. Allí ella dice, para la época, las mujeres y los hombres tenían que consumir entre 2.000 y 2.600 calorías. Y allí no le daban ni 100 calorías diarias. Imagínate lo que tuvo que vivir aquellos judíos, niños de aquella época, pasar por eso donde no recibían la alimentación adecuada. Hay muchos videos en las redes sociales, pueden buscarlos en YouTube, decenas y decenas de documentales de todo lo que se vivió en los campos de exterminio de la época. Bueno, este personaje, que es el que vamos a hablar hoy como héroe y el que vamos a presentar la historia, ella decide dar su vida por aquellos niños, ¿sí? Salvando entre 2.000 y 2.500, que hay una lista también igual que en el caso de Oscar, donde ella escribió todos los nombres de los niños que rescató en aquella época, y eso es la lista que tiene precedente. Quizás rescató a más de 3.000 niños, pero esos son los que se tienen hasta el momento, de 2.000 a 2.500 niños de distintas edades, de meses hasta 13, 14 años, que pudieron rescatar. Ella tenía que ir a ayudar, se hacía pasar por enfermera, se vestía de enfermera para poder entrar. Incluso dicen que ella pasaba con un perro para poder calmar los gritos de los niños cuando lo iba a sacar, porque tenía que meterlo en ataúdes, tenía que meterlos en sacos, en distintos casos, para poder sacarlo con el permiso de los familiares, para poder trasladarlo hacia un mundo mejor, con familias mejores. Ella tuvo la iniciativa, junto a otras personas que servían en esa época como ayudantes, de cambiarle el nombre a los niños y enseñarle lo que era la religión católica de la época en Polonia, para que no los confundieran con niños judíos y así lo pudieran adoptar y cambiar su vida. Incluso la historia que más toma relevancia es la niña de 11 meses. Imagínate, una niña de 11 meses pasar por eso en el campo de concentración. Ella la adopta, fue como se dice la madre nodriza para aquella niña de 11 meses, y esa es la que cuenta esta historia, porque esta señora vivió casi un siglo, Osmel. Desde 1928 que nació, vivió hasta el 2008. Imagínate, ella también fue condecorada así como Oscar con la parte de los judíos. También tiene su árbol allá en Israel, porque allá no tienen estatuas, como no pueden adorar a ese tipo de cosas en su religión. Allá lo que hacen es plantar las cenizas de las personas en un árbol grande, como que si diera símbolo de frutos, ¿no? Y allá está la placa de ella. Imagínate tú, a los 29 años de edad, haciendo todas esas maravillosas obras, poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares, porque en ese campo de concentración era donde se partía lo que era el tifus en aquella época, imagínate. O sea, ella expuso su vida y la de su mamá, que estaba bastante mayor para esa época, para salvar la vida de 2.500 niños. Entonces yo digo que estas son las cosas que se tienen que salvaguardar de la historia. Sí, sabemos que son cosas horribles que tenemos que mencionar, porque como dice el dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Así que les recomiendo que visiten YouTube. Hay muchos creadores de contenidos que han visitado distintos campos de concentraciones a nivel de Europa, incluso en Austria, donde fue que nació Adolf Hitler. Les recomiendo lo que es el canal de YouTube del venezolano Oscar Alejandro, y también Gabriel Herrera, que es el que está haciendo ahorita una serie de todos estos campos de concentraciones y lo está llevando a vivir las experiencias a través de su cámara de todos los campos de concentraciones, y está contando la historia porque él mismo lo dice, incluso hace referencia en eso, ¿no? Que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y es así. Hay que conocer mucho la historia de esto, porque él dice que todavía allá en Alemania y en Austria hay gente que apoya todavía el nazismo. Imagínate. Entonces, han pasado más de 100 años y todavía hay gente que apoya a Adolf Hitler. Hay muchas historias que se dicen de él, ¿no? Hay unos que piensan que sí lo mataron algunos militares estadounidenses, hay otros que dicen que se suicidó, hay otras historias que tienen precedentes también,
que dicen que vivió en Argentina después de trasladarse de Alemania. Incluso hay videos que te muestran la zona en la montaña, en la selva, donde estuvo por algún tiempo, igual que el señor Oscar. Renací no tuvo que irse, ella vivió en Polonia, porque a pesar de que la encerraron en aquel entonces y la iban a colgar porque se enteraron de que había rescatado a estos 2.500 niños, ese grupo de ayudantes que tuvo pudieron sobornar a los militares de aquella época, y así fue como le dan pie a que ella se escape y puede servir, pudo salvaguardar la vida de aquellos 2.500 niños que lamentablemente, cuando ella entrega la lista, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue 2 meses antes de acabarse la Guerra Mundial, es decir, en marzo de 1945, cuando ella entrega esa lista a la autoridad de los niños, lamentablemente ninguno de los padres de esos niños sobrevivieron. Es decir, que el del 3.3 millones de habitantes judíos que estaban allí, solo 200.000 personas sobrevivieron. Imagínate tú cuántas vidas perdieron, y es por eso que dice la historia que, como dijimos al principio, que de 50 a 70 millones de personas en esa época murieron. También está la historia de la bomba nuclear más conocida, que es el caso de Hiroshima y Nagasaki. Esa es una historia muy bonita también, de la gente, obviamente, que marcaron precedente, no del bombardeo, sino la gente que hizo que salvaran vidas también en esa época. Así que les recomiendo que conozcan esa historia, que sepan sobre la Primera, la Segunda Guerra Mundial y también la Guerra Fría, porque son precedentes que marcan la historia y que tenemos que conocer la historia, igual que en Colombia con el caso de Pablo Escobar. Son cosas que tenemos que conocer para no repetirlas, para no seguir, saber cuáles fueron esa punta de lanza, como el comienzo de la supuesta invasión que tuvo Polonia, que era mentira de Adolf Hitler. Solo se inventó eso porque él ya lo había dicho en una cadena nacional y ante el público, que él tenía eso en mente, inclusive los apoyaron. Lamentablemente muchos de esos militares se dieron cuenta después de lo que realmente quería Adolf Hitler, y es que él decía, le echaba la culpa a los judíos de que en la Primera Guerra Mundial Alemania no fue potencia, porque él decía que los judíos eran culpables de eso, y es por eso que él crea la Segunda Guerra Mundial, para acabar con todos los judíos. Y allí es donde lamentablemente mueren tantas personas en esa época. Bueno, seguimos hablando del tema de la Segunda Guerra Mundial y también de los derechos de la mujer, como hablamos al inicio de la primera convención que se hizo en New York en el año 1848 de los derechos de la mujer, que marcó precedente para el actuar que hoy tenemos hoy en día las mujeres, que aunque algunas siguen luchando por unas cosas y otras porque sabemos que hay temas que no son iguales para ambos géneros. Pues hoy vamos a abordar un tema que históricamente hizo lo que es en National Geographic, sobre las mujeres, las valientes aviadoras estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que la escasez de los masculinos en esa época era preeminente por toda la guerra, entonces se dieron pie a las aviadoras en esa época. Europa se hallaba sumida en una época de oscuridad y horror dentro de la Segunda Guerra Mundial, extendida entre sus lujures alas por todo el continente, y en Inglaterra la Real Fuerza Aérea estaba más que nunca necesitaba de pilotos, y es cuando en el año 1940, en los momentos cruciales del conflicto, las fuerzas aéreas disponían de más de aviones de pilotos que le pudieran tripular. Ahí es cuando el aeropuerto hizo entonces algo impensable, una llamada desesperada para reclutar a las mujeres que supieran pilotear y pudieran ayudar de esta manera al traslado de los aviones militares desde las fábricas a los hangares. Al principio tan solo fueron 8 las voluntarias que se apuntaron al programa y que se incorporaron al transporte aéreo auxiliar. Aunque el número de féminas dispuestas a colaborar con las fuerzas aéreas fue aumentado paulatinamente, pero aún así la cantidad seguía siendo insuficiente, por lo que el gobierno británico decidió pedir ayuda a su gran aliado Estados Unidos.
El servicio aéreo femenino, a pesar de que por aquella época Estados Unidos aún no había entrado a la guerra, existía en el país una organización llamada Alas para Gran Bretaña, encargada de enviar aviones norteamericanos a las Islas Británicas. El nombre de una de las pilotos, o la pionera, era Jacqueline Cochran, una pionera en el campo de la aviación que formaba parte de aquella organización. Hizo que en aquel entonces una increíble propuesta a la primera dama, que en ese entonces era Eleanor Roosevelt, junto a Nancy Love, otra pionera de la aviación estadounidense. Ambas mujeres enviaron una carta para instar a la primera dama a que las apoyase en la creación de una división compuesta solo por mujeres dentro de las fuerzas aéreas. En un principio la idea no tuvo muy buena acogida. Entre sus detractores se encontraba quien en el futuro sería el presidente del país, quien en una de las declaraciones dijo estar absolutamente en contra de que existiera una división formada por mujeres pilotos, ya que dudaba de la capacidad de las mujeres para manejar aviones militares, puesto que era una tarea muy poco femenina. Imagínate tú, muy poco femenina. Es así cuando en un programa militar del ejército de Estados Unidos, en el que se incluyeran a las mujeres, como mencionamos anteriormente, a las dos primeras, 25 mujeres se unieron a la aviación, mientras que Nancy Love creaba el escuadrón de transbordo auxiliares de mujeres. Cuando volvió del Gran Bretaña, Jackie formó el destacamento de entrenamiento volador de mujeres y finalmente, el 5 de agosto del año 43, estos dos grupos se fusionaron para convertirse en el servicio de mujeres piloto de la Fuerza Aérea. Imagínate tú. Con Jacqueline como líder del grupo, más de 25.000 mujeres se presentaron a la convocatoria para convertirse en piloto. Después que no había nadie, después que no quería nadie, 25.000 mujeres se alistaron, presentaron a la convocatoria para convertirse en pilotos. Pero muchas de las candidatas fueron desestimadas porque no disponían del título de piloto. Y las que sí lo tenían no podían aportar muchas horas de vuelo. Finalmente, 1.830 de 25.000 mujeres fueron aceptadas para presentarse a las pruebas, y de esas 1.830, 1.074 lograron superarlas. Es entonces así como se convirtieron en miembros de aquellas fuerzas. Hubieron también en aquella época polémicas raciales para aquellas mujeres apodadas con ciertas condescendencias por sus compañeros, es decir, los ositos de felpa. El salario que cobraban estas mujeres se hallaba por debajo del que recibían sus homólogos masculinos. Y no solamente eso, sino que tanto el importe de los recursos que percibían o que recibían como los traslados también salían de sus propios bolsillos. Pero las diferencias no terminaban allí, porque las mujeres pilotos tampoco tenían derecho a la sanidad ni a seguro de vida, y si caían en combate eran enterradas en un féretro de pino, y no de madera, de la mejor calidad, como los hombres. Y es que por su calidad de civiles ni siquiera podían esperar al funeral militar ni que una bandera cubriera su féretro, simplemente por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, sí disponían de una ambulancia de emergencia y con una publicación en una revista llamada Gaceta de Fifinella, cuyo logo, una especie de aviadora con alas y cuernos, diseñó su propio Walt Disney, y que los componentes de aquellas aviaciones consiguieron en sus uniformes. Con todo esto se creó cierta polémica en torno a las aviaciones, por el hecho de no aceptar en sus filas a mujeres afroamericanas, a pesar de que una candidata como Emma Carter, la primera piloto negra de Alabama, había conseguido superar con éxito el curso. No solo sufrió discriminación por su color de piel, sino que más tarde fue marginada por su sexo por parte de los Airmen, un grupo de pilotos afroamericanos que combatieron en los escuadrones 332 y 477. Pero ella no consiguió ningún tipo de reconocimiento hasta bien entrado en el siglo XXI. Sin embargo, sí lograron entrar a formar parte de aquellas aviaciones. Fueron dos mujeres de origen hispano, Berneda Rodríguez y France Díaz, dos orígenes chinos, e incluso una mujer mestiza de padre blanco y madre Lakota Ogla. También en aquella época hicieron trabajos peligrosos y poco reconocidos.
Y así es como la historia de aquellas mujeres para la Segunda Guerra Mundial dieron también comienzo a lo que estábamos hablando, de aquella época donde no eran reconocidas y tuvieron que luchar por los derechos de la mujer. Imagínate, también en la Segunda Guerra Mundial se vio el racismo y también los derechos de la desigualdad, porque no le pagaban igual a las mujeres y a los hombres en aquella época. Así es como finalizamos. Bueno, quedaron más historias pendientes de mujeres que estaremos hablando más adelante la semana que viene a través de las redes sociales. Así que les recomiendo estar conectados al Efecto Motivacional en todas las redes sociales y también en las plataformas de podcast, porque ahí es donde estaremos subiendo todas estas historias relacionadas a las mujeres, a los derechos y también hechos históricos internacional, como son lo de la Segunda Guerra Mundial, que también quedaron muchas historias allí por mencionar, y también otros hechos históricos estaremos publicando en Instagram, que diariamente, cuando hay algo que resaltar de las efemérides mundiales, internacionales y también de Venezuela, lo publicamos por allí. Así que queden atentos, activen la campana de notificaciones en Instagram, en TikTok, en Facebook, que estamos muy pendientes por allá. También en YouTube estaremos subiendo contenido, así que actívense por allá. También sigan a las redes sociales de Youth Radio en Instagram y en Facebook. También suscríbanse al canal de Telegram para que todo esto lo escuchen en diferido. Pues hemos llegado al final de lo que fue el primer episodio después de ya 3 largos meses. Hoy estamos cumpliendo 3 meses ya acá en Youth Radio desde el 20 de abril. Y es por eso que hoy le vamos a estar subiendo un episodio corto, resumido, de todos los invitados que hemos tenido hasta ahora. Gracias también al control técnico de Osmel Sosa, a Juan Blanco, a la coordinación de Carlos González y a la dirección de Héctor Vadillo. Hemos llegado al final de este episodio número 14, donde hablamos de los personajes históricos de la Segunda Guerra Mundial y de los derechos de la mujer. Pues nos vemos el próximo jueves, donde estaremos tocando un tema muy interesante sobre la religión y la psicología. Con una invitada de Colombia por videollamada estaremos conversando. Los dejamos